Bien, ¿de qué es lo que busco conversar ahorita? Ya estoy empezando a grabar. Ahí está. Bien, ¿qué es lo que busco ahorita? En la mayoría hicieron muy buena identificación de costos, se lee el documento y va tomando sentido, qué es lo que hacen, qué es lo que producen y cómo tomaron sus decisiones. Ahora, en algunos casos empiezan y mencionan unos números en un apartado que no son los costos que ustedes detallan. Entonces, tal vez es que en su momento hicieron un estimado, colocaron una tabla y luego empezaron a integrar y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, detalles importantes. En algunos casos lo hicieron muy bien, entonces dirán como, sí, lo hicimos. Y en otros casos se quedarán pensando, entonces, esos son los casos que tienen que ser correcciones. 1. Vamos a ver por qué. Todavía no estoy transmitiendo ni estoy escribiendo, ni estoy haciendo nada, pero estoy en silencio. Ok. ¿Hay un documento Word en blanco? Es lo que estoy viendo, que no sé qué pasa. Creo que es el recorder que no me deja. Ok. ¿Se ven que escribí? Sí. Ok. Entonces trabajo con eso. Creo que es cuando quito el Word, el grabador no deja que se muestre. Ok, puntos claves, lo voy a decir en general. A más de un equipo le aplica, a otros dirán como, sí está bien, y lo único que falta es que lo coloquen en el título. 1. Unidades. Cuando hablo de unidades, piensen en unidades de su producto. Entonces, ¿cuál es el detalle que encontré en algunos casos? Un equipo que estaba hablando de decoración, no me queda claro si el planteamiento es por evento o si el planteamiento es por mes. Entonces, hay algo ahí que se queda como desconectado. Entonces, otro. Me planteaban la ristra de. Entonces, yo quiero pensar que una ristra son 12 unidades del producto, pero el factor ristra significa que los productos están unidos entre sí o unidos a algo que parezca una línea continua. Entonces, ¿qué significa ristra? Significa docena, 6 unidades. Entonces, esa manera de decir, el producto se va a entregar en una ristra de 10 unidades, 20 unidades, 5 unidades, no sé cuál es el número. Entonces, cuando voy leyendo es como, todo está claro de que es una ristra, pero no sé cuánto es una ristra. Entonces, esto cuando estoy hablando de unidades hablemos de términos generales y que se puede entender. Entonces, en el apartado donde hablaban tipo de producto, que la mayoría ahí aprovechó de escribir el producto, algunos lo hicieron bien detallado, otros no tanto. Ahí en ese apartado de tipo de producto es donde, o descripción del producto, es donde usted va a decir, lo que ofrecemos es la decoración por cada evento. Lo que ofrecemos es una ristra de 12 unidades de, creo que eran paletas y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Lo que ofrecemos son cafés individuales o el café como tal y el servicio de atenderlo en nuestro local. Entonces, ahí es donde se va a describir para entender qué es lo que van a hacer, porque en algunos casos no me queda claro qué es lo que van a hacer. No es que me van a hacer, es en términos de no queda claro para poder entender la dimensión que plantearon de los costos, para saber si los costos están desarrollados por producto, por lotes, por eventos, por tiempo. Entonces, y en algunos documentos les colocaba como planteaban los costos y yo les preguntaba, ¿y esto es por cuánto? Para dar a entender, porque habían costos se miraban muy elevados como para que fuera una unidad. Entonces pareciera que era la ristra
o eran las 800 unidades que se iban a producir de cada producto. Entonces, hago ese paréntesis solamente. Hay unos que si la pregunta es sí, no, la solución o la respuesta a esa pregunta es, coloque el título. Entonces, costo de materia prima para fabricar 800 unidades. Costo de materia prima para decorar en un evento. Esto es uno, en el tiempo. Durante el proceso, dependiendo de esta decisión, tiempo o evento, es que van a hacer esta combinación. Entonces, uno, en la planilla, que uno les dije, tiene que ser congruente con el organigrama. Entonces, uno de los proyectos, yo les decía, ustedes tienen 2 gerentes para cuidar 3 empleados. Entonces, no queda claro qué está pasando ahí. O si es que hay varias dependientas y en el organigrama solo se ve una. Entonces ahí usted diría dependientes tantas y se va a entender de que hay diferentes jerarquías de administración y que hay más empleados. Y obviamente esa... Hola. Sí, con frecuencia. Sí, sí. Generalmente, incluso creo que hay una que planteó gerente general y de ahí como operarios. O sea, ahí me quedó bien claro que ese gerente es el dueño, el administrador, el propietario, el mandadero, el que resuelve. Entonces, ahí se entiende que son pocas personas y que van acotando. Entonces, en ese proyecto en particular, que habían 2 gerentes y 3 empleados, de los cuales uno era un guardia. Entonces me quedé como, ¿qué? 1, 2, la dependienta iba a hacer todo, entonces daba la impresión de que una persona iba a cocinar, a atender, a limpiar, a llevar las cosas a las mesas, a recoger las mesas, y la cajera solo iba a estar cobrando y el guardia solo iba a estar viendo. Entonces me quedó en duda ahí cómo era el personal, y creo que este es el equipo que tampoco vi la planilla, entonces posiblemente les faltó todavía madurar la idea de cuántos empleados van a tener y cuánto les van a pagar. Luego, con la planilla, además de que esté congruente, en algunos casos sí lo hicieron muy bien, ya me decían 2 operarios o 2 personas de manufactura, un vendedor, y todos se reportan con la misma. Perfecto, o sea, es un proyecto académico, es una idea lo que ustedes están desarrollando. Con la planilla, perdón, siempre con la planilla, la mayoría sí lo hizo, que es tome la planilla y aplique todo el proceso. Hubo otros que o no hicieron la planilla o no hicieron la planilla completa. Y por completa me refiero a, recuérdense, a retenciones, cuotas patronales. Entonces, si les aparece ese comentario es porque en lo que anduve navegando, porque en algunos casos la información no estaba tan organizada, entonces yo andaba navegando a ver si era que estaba aquí la información y luego hay que ponerla allá. Entonces, falta eso, hay que aplicar todo el proceso de primer parcial. Con las planillas. La mayoría sí lo hizo completo, sí hizo retenciones, sí hizo la proyección de los salarios mensuales para poder determinar el seguro social. Entonces, la mayoría. Creo que hay dos equipos que no lo hicieron. Eso con planilla. Me iré acordando. Hola, hola. Ok, la primera instrucción que les di fue entren a su grupo, a la sección de documentos y descarguen el archivo de su grupo. Porque en los de Word están los comentarios en rojo o comentarios como tal cuando son muy largos. En los de PDF están el bullet ahí de comentario porque no se puede trabajar sobre el archivo. Entonces, cada quien va a saber qué es lo que le toca a cada uno.
pero hay cuestiones que se repiten, entonces no quiero pasarlo de la clase anterior donde le decía, esto le pasó a tal grupo, pero como no estaban, ¿y qué fue lo que le dijo al otro grupo? Entonces, primera instrucción, entra en sección, para los que vienen entrando, entra en sección de documentos de su grupo. Ahí va a aparecer un archivo que se llama grupo tal, que es el grupo de su asignado, y letra R, que solamente significa revisado, no significa nada más, ¿ok? Porque yo sé que empiezan a especular. Listo. Bien. Lo otro... Ay, déjenme acordar. Bien, regreso. Otro. En uno de los equipos los costos estaban muy bien detallados, los miraba bien claros, pero llevar no sé por qué solo recuerdo la palabra en inglés, llevar la secuencia en texto es sumamente complicado. Entonces, en ese caso en particular, hay un grupo que yo le metí una tabla donde yo empecé como a trasladar los costos detallados abajo hacia arriba para poder entender bien cómo estaban los costos de materiales. Entonces, los costos, plantéenlos en tablas. En específico, o con mayor relevancia, los materiales. Porque habían algunos como que tomaban datos y se notaba como que dijeron, más o menos todo esto cuesta tanto. Pero no, la premisa de contabilidad de costos es que usted puede identificar los costos y darle valor. Y una vez identificados y saber cuánto es el precio, decir, este costo está directamente asociado al producto que vendo, o sea, lo puedo percibir, entonces es directo. Este producto me puede servir de diferentes maneras y no necesariamente puedo cuantificar las unidades en cada producto, entonces lo maneja como indirecto y toma el costo general, ¿ok? Claro, aquí es donde el más importante, donde se va a ver, porque ustedes tomaron productos que tienen bastantes elementos, ¿sí? Luego, estos costos tienen que ser congruentes con los ejercicios. Entonces, hay un producto que el costo detallado, así como lo quiero ver, les dice como 700 y algo. Y el precio de venta creo que lo planteaban más bajo, o lo planteaban cerquitita de ese costo. No recuerdo si en el juego de precios quedaba en 800 el precio, con un costo de 750. Entonces, no hay manera que esa brecha le cubra todos los gastos. O sea, no hay manera que pague los salarios, que pague alquileres, que pague transporte, que pague servicio público. No hay manera. Entonces, vuelvan a revisar, en ese caso era el de los que vendían cositas con rosas. Es que recuerdo porque las rosas yo las miraba bien caras, las rosas, para hacer materia prima. Entonces, como creo que las están comprando en floristería, porque se las están vendiendo sumamente caras. Entonces, ese detalle dispara el costo de una manera abrumante, que no veo que ustedes le puedan generar ganancia. Entonces, había algo ahí que arriba se miraba un costo y abajo se miraba otro. Mantengan la secuencia. Entonces, son de los casos que sí se planteaba, sí lograba entender qué era lo que había, pero no quedaba claro para poder darle secuencia y entender sus decisiones. ¿Ok? Lo otro, siempre con los costos, y principalmente los indirectos, hay una lógica para los que son fijos. La herramienta se deprecia, la maquinaria se deprecia, el local físico, si es propio, se deprecia. Lo demás simplemente se integra. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Si es depreciable, las herramientas son 3 años, el mobiliario, maquinaria, similares, 10 años, el edificio, si el local es propio, 40 años. Y, como había mencionado en la clase anterior, saquen la depreciación
conviértanla, porque la fórmula está planteada anual. A menos que todo lo demás del proyecto ustedes lo hayan planteado anual, dejan la depreciación así. Pero no, en los casos que vi, sus planillas están mensuales, así que el factor tiempo es un mes. Llevan su depreciación anual, la dividen entre 12 meses y la integran como depreciación mensual. Eso forma parte de los CIF y eso es costo fijo. ¿Por qué? Porque use cualquiera de estos tres, no lo use bien, lo use mal, de todas maneras se va a depreciar. Entonces, esa será una de las cuestiones. Y hago el paréntesis porque en algunos casos planteaban que sus herramientas eran costo directo del producto o era costo del producto. Entonces, yo sé que habrán proyectos que la tijera solo le va a durar el lote o solo le va a durar un evento. Ok, ahí lo entenderé. Solo va a durar eso y nada más. Pero si sabemos que va a durar un buen rato, entonces no, depréciela. Creo que el otro que vieran las pistolas de silicón. Muy bien colocado el silicón como CIF, al final era como puede que gaste mucho, puede que gaste poco, entonces bajo esa premisa mejor dejo el silicón ahí arriba. Y la pistola de silicón, depreciarla. Son de los detallitos que sí miraba. En un caso hicieron un gran esfuerzo y me parece excelente, la verdad, de cuánto es su capital de trabajo, cuánto necesitan para servicios públicos, para la instalación, para la electricidad, para el agua, y determinaron su capital de trabajo. Pero esa información no bajó, se quedó allá arriba. Entonces ya después yo decía, ¿dónde están los servicios públicos que dijeron acá arriba? ¿Dónde está el alquiler del local que dijeron allá arriba? Entonces, lo que esté allá sigue viajando hasta llegar a todo el planteamiento de las ecuaciones del costo. Luego en ese mismo equipo vi que habían dicho, aquí está todo lo que necesito. Y se notó que fue el que necesita un espacio y empezó. Entonces, en ese equipo estaba revuelto la maquinaria con las servilletas, por ejemplo. Entonces, las servilletas son del producto, la maquinaria simplemente la van a depreciar. Entonces, todo estaba junto. En ese caso, en ellos en particular está el comentario sobre toda la lista y ahí es como, esto es maquinaria, esto es herramienta, esto es CIF del producto. Entonces, para empezar a diferenciar, porque la premisa y la información se nota que ahí está, pero faltaba ahí cómo organizo la información. Al final usted la va a organizar donde se puedan identificar todos los elementos del producto. Algunos que serán directamente relacionables y otros que no tanto. Entonces, todo eso, repito, lo que no puedan identificar de manera directa, valga su nombre, pero forma parte del producto, es costo indirecto. Eso siempre. Bien. Con la mano de obra, en general, vi que lo trabajaron un mes. Me parece bien. Entonces, en esa premisa estoy entendiendo que el planteamiento de sus costos tiene que estar en un mes. O, de alguna manera, tienen que reanalizar esos costos. Por ejemplo, en el caso de las billeteras creo que es el más sencillo para usarlo así. Yo me tardo, Lick, en fabricar, el archivo no lo dice, pero es la manera de procesar. Yo me tardo un mes en fabricar 800 billeteras. Perfecto. Y su premisa es que 800 billeteras las va a vender durante ese mes. Entonces, todo estaba redactado dando a entender que todo esto era para un mes. Ahora, para otro que vi, tenían bien claros los costos del producto, del objeto y todo lo demás en términos de mes. Entonces hicieron la dinámica del obtener el margen de contribución. Eso está muy bien. Pero luego vi en otro que estaba el margen de contribución de la competencia. En la premisa no sé cómo tienen esa información, si al final ustedes ese nivel de detalle solo lo tiene usted porque lo producen. El resto usted lo puede considerar, lo puede calcular o estimar. Entonces, en ese caso, el esfuerzo es para su empresa. La competencia solo se necesita saber qué productos venden, los precios, para poder decir, bueno,
Mi competencia vende a 1000. Entonces yo que vengo iniciando lo voy a empezar a vender a 900 y esos 900 son suficientes para cubrir. Porque también están los planteamientos donde empiezan que la competencia lo vende a 1000, usted lo vende a 500, pero sus costos son 600. Ahí se perdió la lógica de la información. Entonces hago hincapié. ¿Por qué me estoy concentrando en los costos? Porque esa es la misión de esta clase, que usted pueda identificar los costos en una unidad. Llámese un lote, ristra, evento, tiempo, etc. Pero la mayoría lo hicieron por mes. Creo que solo hay un equipo que la planilla la hizo por una semana, pero la producción quedaba bien ambigua. Entonces ahí vamos a tener que aclarar. De ahí, ahorita que quería repetir lo de la producción ambigua. Ok. Fijo contra variable. Creo que de 6-3 tienen una mezcla de fijo variable. El costo variable, si es variable, depende de así, no hay más. Entre más produzca, más va a costar. Entonces voy a tomar el caso de los eventos, porque ahí sí me quedó bastante en blanco y quiero usar el caso de ustedes en concreto. Si ustedes están asignando personas a eventos y le pagan a las personas por cada evento, su sueldo es variable. No hay para dónde más. ¿Pueden estimar mensual? Claro que sí, porque usted puede decir aproximadamente tenemos la capacidad instalada de hacer unos 8 eventos al mes, las personas suelen estar en cada evento unas 6 horas y yo le pago, no recuerdo el valor, pero voy a decir 300 por hora. Entonces yo pago 1800 por persona que tengo en un evento. En ese caso, la mayoría, el resto, su mano de obra es fija o es relativamente fija, pero sabemos que si usted ya le asigna un sueldo y no tiene más tiempo, simplemente va a pagar horas extra. No es que va a incrementar directamente con la producción, sino que usted va a decir, voy a incrementar la producción, ¿qué voy a hacer? Pagar horas extras, antes de decidir contratar más personas. Ahora, fijo no depende y se puede estimar. Por ejemplo, y ese lo vi varias veces. La luz depende de la producción, pero es más o menos 2,000 mensual, o 3,000 mensual, o 5,000 mensual. Pues ya desde el momento que el estimó dejó de ser variable. La única manera que ustedes pueden poner la luz como variable es porque tienen un contador asociado a la maquinaria y la maquinaria le controlan sus horas de trabajo. Es la única manera. Entonces, generalmente los ingenieros industriales son buenísimos para esto. Ya leen las especificaciones de la máquina donde le dice consume tantos kilovatios o kilowatts, no sé cuál es cuál, por hora de máquina trabajada o por hora hombre trabajada, o sea, por 60 minutos. En esa consideración, ese contador, la información de ahí sí está variable. El resto, no. ¿Por qué? Los que les mencionaba en la anterior. En la luz, usted ilumina la planta, muy probable la ilumine con o sin gente, por cuestiones de seguridad o porque sus cámaras de seguridad no tienen para infrarrojo como para capturar información con vista nocturna. Entonces, casi siempre es eso. El agua simplemente es fija. Y es que así es que depende de qué. Usted le cuenta las idas al baño, las cuántas veces se lavan las manos, como para poder decir que es variable. Entonces, no, es fija. Entonces, cuando ya van a esa lógica, porque creo que son 2 proyectos los que tienen de que los servicios públicos son variables, pero se estiman en tanto mensual, ya ahí votó la teoría de variable. ¿Ok? Es porque va a aumentar, para que sea variable, va a aumentar directamente. ¿Ok? Entonces ahí no hay para dónde.
Pero si ya, y ahí hago hincapié del equipo de eventos, su mano de obra sería variable y su mano de obra se considera mano de obra directa y los cálculos se hacen al final muy parecido, pero la estimación es distinta para llegar a esas horas trabajadas. Entonces, ahí hicieron, creo que ellos hicieron esa mezcla donde parecía una cosa y luego otra. Luego vi, creo que en ese mismo grupo de los eventos, que decían, bueno, miren, el combustible depende por evento, ¿ok? Pero si usted delimita su zona geográfica, la verdad no va a depender tanto. Simplemente va a decir, al mes aproximadamente gasto tanto para cubrir los eventos en todas las, no sé, en el Distrito Central, por quedarme aquí nomasito, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, ese sí es fijo, ese no depende de los eventos, porque es el viaje de ida y el viaje de regreso. Y eso usted lo puede estimar mensualmente, proyectando los incrementos de la gasolina, especialmente en estos momentos de guerra. De ahí, en ese equipo también estaba que cubrían un costo por alimentación. Entonces entiendo que a las personas que usted manda les paga un sueldo por evento o por hora de evento y le cubre una tarifa por alimentación. Entonces, si es así, eso se convirtió en variable por evento. Entonces, estoy haciendo ese hincapié porque las unidades no siempre son una pieza fija. Pueden ser más. Entonces, si ustedes estiman sus costos asociados a ello, todo eso es variable. Entonces, si la mayoría es una mezcla entre fijo y variable que sí, hasta yo me decía, ¿cómo el gerente era variable? ¿Y por qué si al gerente yo le asigné un salario según veo allá? Entonces, ese tipo de cosas es lo que se debe aclarar. A los que se miraba esas situaciones o que tienen comentarios de esto es fijo, esto es variable, esto de qué se trata, empiecen a volver a ver este apartado. Si varía con la producción, es variable. Si no varía con la producción, es fijo. O si lo estimo porque como que pareciera que sí, pero no estoy segura, es fijo. En contabilidad de costos, sí, hago el paréntesis. No somos tan estrictos sobre fijo variable. ¿Por qué? Porque ya cuando se ve, no lo van a ver ustedes, pero hay algo que se llama costeo estándar. Nosotros decimos, toda esta gama me anda costando tanto mensualmente y lo sé por mis estadísticos. Y empiezo a trabajar con una cifra así mientras llega la data real. Entonces, ya con la información completa, sí sé que es semifijo, o mejor, no, perdón, semivariable, y cuando viene esa palabra semi, significa que hay un componente fijo y hay un componente variable, y entonces empiezo a dividir esto. Obviamente no van a llegar a eso ahorita porque implicaría que ustedes tienen que tomar información y leer cosas que la mayoría en este momento de su formación académica no han llegado a ese punto. Pero hago el paréntesis, si llegamos a ese nivel de detalle en contabilidad de costos. Bien, la mayoría, creo que sí, creo que mi timita fue ahí. Los precios lo determinamos una utilidad de tanto. Unos dijeron 90, otro 40, otro 30. Pues si le ajusta, ¿quién soy yo para criticar? ¿Okay? Ahí yo no me voy a meter. Esos son como los elementos más recurrentes que hay en los proyectos y que sí vale la pena que le pongan atención. Quiero ver algo. Déjenme pausar. Ahí. Depreciación, costos, tiempo. Si ustedes tienen la producción, la mano de obra para una semana, la producción, ustedes dirían más o menos cuántos maletines, cuántos bolsos se producen en esa semana para que haya un poquito de relación. Y la depreciación perfectamente la pueden traer de su cálculo anual hasta convertirlo en las 52 semanas e integrarlo. Con esa premisa donde todos empezamos a convertirlo a un factor de tiempo en particular, vamos a hacer un estimado de cuánto, o sea, el resultado que van a obtener es cuánto ganan por semana, considerando que todo lo que producen venden. Obviamente, esa es la premisa que aquí vamos a tener para todos. No les voy a decir
digan cuánto pueden producir, cuánto de eso realmente se vende, y porque entonces implicaría empezar con puntos de reorden, costo de almacenaje y cuánto debe mantener inventarios para no vender, no hay. Pero aquí la premisa es que todo lo que ustedes lo hacen lo venden, que es la premisa de órdenes de trabajo, que es lo que está en el primer parcial. Entonces, si logran convertir eso a tiempo, depreciación a la semana, porque la planilla está a la semana y más o menos cuánta es la producción de una semana, van a obtener un análisis de semana y perfectamente lo pueden llevar de esa manera. Ahora, porque ya se empiezan así, la depreciación está mensual, la planilla está semanal y es el costo de un maletín, les va a salir algo sumamente chueco con la información que tienen ahorita. Porque la otra opción es tener el costo de un maletín. Y esto es variable. Todo lo demás es fijo. En lo que les voy a explicar ahorita. Todo lo demás es fijo. ¿Por qué? Porque no depende directamente, porque los salarios son sueldos, no son pagos por producción. Los servicios públicos no es directamente por cada unidad, es todo el mes. Las depreciaciones todo el mes. Entonces, en esa dinámica, todo lo demás que no sea maletín es fijo. De esa manera usted va a tener algo que se llama margen de contribución. Eso va a ser el precio de venta. Hay un grupo que ya hizo esta. Cuando me dijo, hicimos eso, yo le dije, excelente, porque eso es una metodología bastante simple. Precio de venta menos costos variables. Y esta resta y esta resta es el margen de contribución. De esa manera usted va a saber cuánto es la brecha para cubrir sus costos fijos. Y aquí es donde empezamos el juego de, a mí me cuesta 50, estoy diciendo un número X, a mí me cuesta 50 y lo vendo a 100. Entonces, no, voy a decir otro precio porque voy a repetir el número. A mí me cuesta 50 y lo vendo a 90. El margen de contribución son 40. Esas 40 lempiras tienen que cubrir mis costos fijos. Entonces diría, ¿cuánto de mis costos fijos o cuántas unidades necesito fabricar para mis costos fijos? Y en esa dinámica yo no gano ni pierdo. Y aquí les vienen las preguntas y empezamos a decir, realmente digamos que el número me sale 20,000 unidades para costo fijo mensual. ¿Puedo fabricar 20,000 unidades? Y si la respuesta es no, ok, su precio de venta está mal determinado, tiene que ir para arriba. Esta premisa usted le da vuelta. Usted empieza a tomar el precio y sobre el precio va determinando para abajo. Y usted va a decir, 20,000 no hay manera que vuelva. Entonces, le cuesta 50, lo vende a 200. Ok, 150 lempiras de margen de contribución, cubre todo. Y aunque podrían pensar de que 50 lempiras de costo contra 150 lempiras de precio de venta es una usura, en este punto creo que más de uno se da cuenta cuánto es el costo de una empresa, cuánto cuesta operar. Entonces, hay empresas cuyo porcentaje de ganancias son 500% y no es pecado. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir absolutamente todo lo fijo. Entonces, en ese punto se están dando cuenta, en esta etapa, salvo los que ya están con empresas constituidas, ya tienen una mejor idea, pero los que por primera vez lo ven se sienten cohibidos a colocar porcentajes altos. No, esos porcentajes son en relación a todos los costos que están asociados para que una empresa sobreviva. Entonces, no le tengan miedo. Yo sé que en esta parte es fines académicos, pero cuando va más adelante
y se van dando cuenta lo que cuesta la vida, como diríamos mucho, pero es lo que cuesta una empresa, es normal, ¿ok? Entonces, esta es la otra manera, pero ahí lo hacen ustedes dándole vuelta a la información, considerando que en el caso particular del equipo 4, que es el del maletín, y espero no haber cambiado el número de grupo, pero me refiero al grupo de maletín, hizo muy buena investigación de mercado. Entonces, ubicaron toda su competencia, todos los productos similares, plecas, sustitutos, entonces tienen una muy buena idea de cuánto es un precio aceptable en el mercado conforme a las cotizaciones que hicieron. Entonces, en el caso de ustedes, sí creo que les podrían dar vuelta a la información para aclarar. Pero sí, en el punto, lo que me comentó, usted hizo un cálculo que pasó del punto A al punto B y es lo que no se ve en el documento y es lo que espero que se vea en el documento. Cómo se convirtió del punto A al punto B. Básicamente esos son los puntos claves. La mayoría en general van conociendo sus productos y van trabajando. Solo les pido hacer esa aclaración para la siguiente lectura. Entonces, antes de quedarme con los grupos que quieran ya hablar en particular, voy a hacer cambios en la PBA. Este proyecto que me entregaron ahorita, o sea, ese avance, no va a tener calificación ahorita, va a tener calificación el jueves. Entonces, el jueves lo vuelven a presentar con al menos las correcciones de ahí, más todo lo que les haga falta. Y ese sí lo voy a revisar con esa premisa. Aunque en su momento el jueves era la fecha 17, era la fecha para la grabación, pero también entiendo que están en la semana de exámenes. Entonces, voy a mover esta fecha 17 para el domingo. Entonces, la asignación de la grabación, que creo que en el contexto no está el espacio, sino que lo quiero ver en los grupos, pero voy a girar la instrucción ahí porque no sé cuál es la versión más agradable para ustedes. Voy a mover eso para el domingo, ¿ok? La premisa es que el lunes, no, es que no sé, bueno, se la voy a poner el domingo, pero no a medianoche, ¿ok? Se la voy a poner el domingo en la tarde para que yo los pueda ver en la noche, porque los días de semana para mí es sumamente ajetreado. Pero para que por lo menos en dado caso en el viernes en la noche o durante el sábado graben y el domingo en la mañana presenten su grabación, ¿ok? Traducción. Presenten su grabación significa pongan el link de YouTube donde lo cargaron, mándenme el link del Google Drive donde lo guardaron, ¿ok? Así como yo les estoy subiendo los links de Google de YouTube, entonces lo mismo allá. O sea, en la plataforma no les va a permitir cargar el video. Por si hacen ese intento, no les va a permitir, hasta donde yo sé. Porque el límite por curso es bien bajo, entonces es como, y obviamente creo que ustedes les ponen un límite como de 20 megas, algo así, entonces es bien bajo. Y un video, por muy corto que sea, la verdad pesa bastante. Entonces la expectativa de la grabación es eso. Voy a dejarlo para el domingo en la tarde, a manera de que yo pueda ver los videos en la noche. ¿Ok? Hago ese paréntesis, voy a mover esas fechas. En ningún momento quiero crucificar a nadie, pero esas son las correcciones que son necesarias para poder llegar a esa parte. Claro, este tipo de proyectos me gustan siempre al final porque en el camino van jugando un poquito más, pero como les dije, yo me acomodé a la planificación que ya tenía. Ok, entonces este chivito igual lo voy a subir para que si en dado caso sirve de algo, aunque no hay mucho punto aquí, pero era para organizar las ideas, ¿ok? De ahí pues ya me quedo con los grupos que quieran hablar o con las preguntas en concreto para ya sí decir, en el caso suyo hacer esto, en el caso suyo hacer esto, pero hay como, creo que 3 grupos, las correcciones son mínimas y 3 grupos sí tienen que trabajar un poquito más, madurar un poco más la idea, pero por lo menos los que ya están como bien claros, porque son preguntas concretas las que les hice en sus proyectos, entonces se responden con una redacción no muy complicada, ¿ok? Entonces van a volver a cargar este avance con todas las correcciones el jueves y la grabación la tendrán para el domingo. Domingo temprano, para que su profesora las pueda ver en la noche. Hago ese paréntesis. Entonces en este punto detengo la grabación y solo me quedo